La vida de todo creyente está marcada por momentos de prueba, dudas y desafíos. Muchas veces nos encontramos pidiendo a Dios por un milagro, esperando que nuestra fe sea suficiente para que Él nos escuche y nos conceda lo que deseamos. Pero, ¿qué es lo que realmente buscamos cuando pedimos un milagro? ¿Acaso es el deseo de una respuesta inmediata y visible? ¿O es más bien una llamada a encontrar la paz en nuestra relación con Él, sin importar la respuesta externa? Es cierto que a lo largo de la historia Dios ha obrado muchos milagros, pero estos no son simplemente actos de poder que se conceden sin más. Los milagros divinos son, en última instancia, una manifestación de su amor y su voluntad para nuestra vida. Sin embargo, ¿cómo podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir esta gracia divina? ¿Cómo podemos, como creyentes, experimentar los milagros en nuestra vida cotidiana? La respuesta se encuentra en la fe profunda y genuina. La fe no es simplemente un acto de conocimiento intelectual. La fe es una entrega total a Dios. Es confiar en Él incluso cuando las circunstancias no son las que esperamos. La fe verdadera no se mide por la intensidad de nuestras oraciones, ni por el número de veces que pedimos algo. Se mide por nuestra disposición a aceptar su voluntad, sabiendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Este es el primer paso para recibir un milagro: confiar plenamente en Dios sin reservas ni dudas. Recuerdo la historia de San Francisco de Asís, un hombre que vivió en total humildad y pobreza, no porque fuera un acto de sacrificio en sí mismo, sino porque entendió profundamente que en la entrega a Dios es donde reside la verdadera libertad. Francisco, conocido por su amor a los animales y su cercanía con la naturaleza, experimentó varios milagros durante su vida, pero siempre los vio como una manifestación de la gracia de Dios, no como una recompensa por su devoción. Uno de los momentos más significativos en su vida fue cuando se retiró al monte Laverna para hacer una profunda reflexión y oración. Allí, durante un retiro espiritual, recibió las estigmas de Cristo, los mismos signos de sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz. A través de esta experiencia, Francisco no solo vivió un milagro, sino que se acercó aún más a la comprensión del misterio divino. ¿Qué podemos aprender de la vida de San Francisco? Primero, que los milagros no son siempre lo que esperamos. A veces, un milagro no es una curación física o una solución inmediata a nuestros problemas, sino una transformación interior, un milagro de paz, de humildad y de aceptación que nos acerca a la voluntad de Dios. Como creyentes debemos estar dispuestos a recibir los milagros en todas sus formas, incluso si son diferentes a lo que habíamos imaginado. El segundo paso es la oración constante. La oración no es simplemente un acto de pedir algo, sino un medio para fortalecer nuestra relación con Dios. No se trata de recitar palabras sin sentido, sino de abrir nuestro corazón a Él, de poner nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas en sus manos. Jesús mismo nos enseñó a orar con fe, diciéndonos: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Mateo 17:20. La fe no se trata de pedir milagros solo cuando estamos en necesidad, sino de vivir una vida de oración constante, donde nuestro corazón esté siempre en comunión con Dios. Es posible que, en medio de nuestras luchas diarias, nos sintamos tentados a dudar de la eficacia de la oración. Nos preguntamos si realmente vale la pena orar, especialmente cuando las respuestas no parecen llegar de inmediato. Sin embargo, es en estos momentos de duda cuando nuestra fe puede crecer más profundamente, porque la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos en lo más profundo de nuestro ser. Te invito, querido lector, a reflexionar sobre tu propia relación con la oración. ¿Cómo es tu diálogo con Dios? ¿Lo buscas solo en momentos de necesidad o mantienes una conversación constante con Él en los días tranquilos?
La oración es el medio por el cual cultivamos nuestra fe, y cuanto más oramos, más aprendemos a confiar en su voluntad. Si deseas profundizar más en cómo transformar tu vida a través de la oración y la fe, suscríbete a este espacio para seguir creciendo juntos en el camino de la espiritualidad. Recuerda, no importa cuán grande sea tu desafío, con fe y oración, los milagros se hacen posibles. Cuando pensamos en los milagros, muchas veces los asociamos con eventos extraordinarios, grandes señales de poder divino que ocurren en momentos de gran necesidad o desesperación. Sin embargo, lo que realmente revela la profundidad de la fe no es solo la búsqueda de lo espectacular, sino la capacidad de ver la obra de Dios en lo cotidiano, en lo más sencillo de nuestra vida diaria. En ese sentido, un milagro no es solo un evento visible que cambia las circunstancias externas, también puede ser una transformación interna, una conversión del corazón hacia Dios. Pero, ¿cómo podemos ver y experimentar esos milagros en nuestras vidas? La clave, como aprendemos en las Escrituras, es la fe activa. Jesús nos mostró que la fe debe ser vivida, no solo pensada. La fe no es algo que solo se practica cuando hay grandes necesidades o situaciones extremas. La fe debe ser una presencia constante en nuestra vida, una fuerza que nos impulse a vivir conforme a la voluntad de Dios, independientemente de lo que estemos enfrentando. A través de la fe activa, comenzamos a ver los milagros no como algo raro o lejano, sino como algo que está disponible para todos aquellos que creen y actúan conforme a la voluntad divina. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Santa Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida al servicio de los más pobres y necesitados. Aunque su trabajo estuvo lleno de sufrimiento y dificultades, ella nunca dejó de ver la mano de Dios en cada acto de compasión. En sus propios términos, Santa Teresa decía: «No todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor». Ella entendió que, al servir con amor a los demás, estaba participando activamente en los milagros de Dios, transformando vidas a través de la fe vivida en acción. De esta forma, los milagros no son solo eventos espectaculares que cambian el mundo de manera inmediata. A veces un milagro es una pequeña semilla de amor que plantamos en el corazón de otra persona, un gesto de bondad que, aunque aparentemente pequeño, tiene el poder de transformar vidas. Al igual que Santa Teresa, podemos realizar milagros simplemente viviendo nuestra fe con una disposición de servicio, sabiendo que cada acto de amor es una respuesta a la llamada divina. Es en los momentos de servicio y amor desinteresado donde realmente podemos ver la manifestación de los milagros. Quizás no en la forma en que lo esperamos, pero sí en el cambio de corazón que experimentamos cuando elegimos vivir nuestra fe activamente. La fe no es algo que se limita a los momentos de oración, sino que debe ser puesta en práctica en nuestras acciones diarias. En este sentido, la oración también se convierte en una herramienta para preparar nuestro corazón para vivir esos milagros. No se trata solo de pedir por algo, sino de abrir nuestro ser a la voluntad de Dios, de estar dispuestos a ser instrumentos de su amor y de su paz en el mundo. Un consejo práctico para experimentar estos milagros es comenzar cada día con una oración sencilla pero profunda, como la que Santa Teresa de Calcuta solía decir: «Señor, ven a mí, ven a mis pensamientos, ven a mi corazón, hazme instrumento de tu paz». Esta oración es un recordatorio constante de que la verdadera transformación comienza desde adentro, cuando decidimos poner a Dios en el centro de nuestra vida. Al vivir esta oración, estamos pidiendo ser instrumentos activos de los milagros de Dios, dispuestos a ver su obra en cada acción que tomamos. Jesús mismo nos enseñó acerca de la fe activa en varios pasajes del Evangelio. En Mateo 17:20, Él nos dice: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará».
Esta cita nos recuerda que la fe no depende de nuestra habilidad para hacer cosas grandiosas, sino de nuestra disposición a confiar plenamente en el poder divino, por pequeño que sea el paso que demos. Cada vez que actuamos con fe, incluso en las cosas más simples, estamos abriendo el camino para que los milagros se manifiesten en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Que la fe activa no es solo una creencia abstracta, sino una forma de vivir. Si queremos ver milagros en nuestra vida, debemos estar dispuestos a poner nuestra fe en acción, a ser los instrumentos de Dios en el mundo, como lo fue Santa Teresa de Calcuta. Vivir la fe de manera activa nos permite ser parte de los milagros de Dios, no solo como receptores pasivos, sino como colaboradores activos en la obra divina. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes vivir tu fe de manera más activa. ¿Hay áreas de tu vida donde puedas empezar a actuar con más amor y generosidad como un acto de fe? Puedes encontrar oportunidades en tu día a día para ser un instrumento de paz, de ayuda, de amor. A veces los milagros más grandes se encuentran en los gestos más pequeños, en el amor que damos a los demás y en la fe que vivimos en cada momento. A medida que profundizamos en el camino de la fe, comenzamos a entender que los milagros no son simplemente la respuesta inmediata a nuestras oraciones, sino la manifestación continua de la gracia divina en nuestras vidas. Dios nos da la oportunidad de experimentar su amor de una manera tan profunda y transformadora que incluso en los momentos más oscuros podemos sentir su presencia. Sin embargo, para estar en sintonía con esa presencia divina, es fundamental que tengamos una vida de oración constante, que sea más que un acto ritual, sino un medio para abrir nuestro corazón a Dios, para recibir su sabiduría y su consuelo. La oración es el puente entre nuestro ser humano y lo divino. No se trata de un intercambio de peticiones, sino de un momento sagrado donde nuestra voluntad se alinea con la de Dios. Cuando oramos con sinceridad y humildad, no solo pedimos por algo, sino que abrimos el espacio dentro de nosotros para que Dios trabaje en nosotros, nos transforme y nos guíe. Como dice en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una serenidad profunda que brota de la confianza plena en la voluntad divina. Un ejemplo profundamente inspirador de cómo la oración puede cambiar nuestras vidas es la historia de San Agustín. Antes de su conversión, Agustín vivió una vida de búsqueda constante de placeres y poder. Sin embargo, fue cuando comenzó a orar sinceramente y a buscar la verdad de Dios que su vida experimentó una transformación radical. En sus confesiones, Agustín relata cómo tras años de lucha interna, encontró la paz al rendir su voluntad a Dios. La oración le permitió conectar con su verdadero ser y con la gracia divina que ya lo estaba esperando. Fue en la quietud de su corazón, en la sinceridad de su oración, donde pudo encontrar la respuesta que tanto había buscado. En nuestras vidas, al igual que Agustín, muchas veces nos encontramos en una constante lucha interna entre lo que deseamos y lo que sabemos que es el camino de Dios para nosotros. La oración es el medio para que esta lucha se resuelva, no necesariamente cambiando las circunstancias externas, sino transformando nuestro interior. La paz que sentimos cuando oramos sinceramente es el resultado de alinearnos con la voluntad de Dios. Cada palabra de nuestra oración puede convertirse en una herramienta para renovar nuestra mente, para abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos hable y nos guíe. Es importante recordar que la oración no siempre tiene que ser larga o elaborada. A veces las oraciones más poderosas son las más simples. Podemos comenzar nuestro día con una oración breve, como la siguiente: Señor, guíame hoy en cada paso que dé. Ayúdame a ver tu voluntad en cada acción que realice. Esta oración puede ser repetida a lo largo del día, convirtiéndose en un recordatorio constante de nuestra dependencia de Dios, de nuestra apertura para recibir su dirección. A través de esta oración simple, estamos invitando a Dios a ser parte activa de nuestra jornada,
a intervenir en los momentos de incertidumbre y a ser una fuente constante de paz y sabiduría. En los momentos de dificultad, cuando las respuestas no llegan con la rapidez que esperábamos, es esencial mantenernos firmes en la fe y seguir orando. La oración no es solo un medio para obtener lo que queremos, sino una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos recuerda la importancia de la perseverancia en la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Esta promesa no es un mecanismo mágico que garantice la respuesta a cada pedido, sino una invitación a continuar buscando a Dios con un corazón abierto y confiado. La oración constante también nos permite identificar los pequeños milagros que ocurren a nuestro alrededor. Al estar en constante comunicación con Dios, comenzamos a ver su acción en las cosas cotidianas. Podemos percibir su presencia en los momentos de calma, en la sonrisa de un ser querido, en la tranquilidad del amanecer. Estos pequeños momentos, aunque no sean grandes milagros a los ojos del mundo, son la manifestación de la gracia divina que opera en nuestra vida en cada respiración, en cada paso que damos. Así como un milagro no siempre es un acto visible, también la oración nos ayuda a reconocer que Dios está presente, incluso cuando no vemos evidencia inmediata de su acción. La vida de oración constante no se limita solo a las horas de la mañana o de la noche, debe ser un estilo de vida, algo que impregne cada acción, cada pensamiento. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta: orad sin cesar. Esta invitación no significa que debemos estar en oración formal todo el tiempo, sino que nuestra mente y corazón deben estar abiertos a la comunicación con Dios en todo momento. En cada tarea, en cada conversación, en cada acción, podemos estar en oración reconociendo que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Al cultivar esta vida de oración constante, nos preparamos para experimentar los milagros de Dios no solo como intervenciones extraordinarias, sino como una experiencia cotidiana de su amor y de su presencia. No se trata solo de lo que pedimos, sino de lo que recibimos cuando nuestros corazones están en sintonía con Él. Así como San Agustín encontró la paz al entregarse a Dios en oración, nosotros también podemos encontrar esa paz profunda cuando permitimos que la oración sea el eje central de nuestra vida. Te invito a reflexionar. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás abriendo tu corazón a Dios todos los días, permitiendo que Él transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a recibir los pequeños milagros que ocurren a tu alrededor? La oración es el medio por el cual esos milagros comienzan a tomar forma, no en el mundo exterior, sino en lo más profundo de tu ser. Al caminar por la senda de la fe, nos encontramos con una verdad fundamental. La humildad es una de las virtudes más profundas y transformadoras que podemos cultivar en nuestra vida espiritual. En la vida cristiana, la humildad no es simplemente una cualidad moral, sino un principio esencial que nos abre a la gracia de Dios. Sin humildad, nuestra fe se vuelve rígida, cerrada y a menudo llena de expectativas que no se alinean con la voluntad divina. La humildad nos permite reconocer nuestra pequeñez ante Dios y al mismo tiempo abrirnos a su grandeza. Pero ¿cómo podemos cultivar esta virtud en un mundo que constantemente nos enseña a ser autosuficientes y a buscar el reconocimiento? Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de humildad. En Filipenses 2, 6 al 8, San Pablo nos recuerda que, a pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este acto radical de humildad no solo es un modelo de vida, sino también una invitación a nosotros, los creyentes, a vivir de la misma manera, con una humildad que nos permite dejar de lado nuestros propios deseos y expectativas para alinearnos con la voluntad divina. La vida de Santa Teresa de Lisieux, conocida como la Santa Teresa del Niño Jesús, nos ofrece una profunda lección sobre la humildad.
A lo largo de su corta vida, Santa Teresa vivió una espiritualidad marcada por la simplicidad y la confianza total en Dios. En sus escritos, ella habla del camino de la infancia espiritual, un camino en el cual la persona se presenta ante Dios como un niño, consciente de su fragilidad, pero confiando plenamente en la misericordia y el amor divinos. Santa Teresa enseñó que no necesitamos hacer grandes gestos o sacrificios extraordinarios para acercarnos a Dios, sino que, a través de la humildad y la confianza, podemos encontrar un camino directo hacia su corazón. Esta enseñanza se resume en una de sus frases más famosas: «No quiero hacer cosas grandes, solo cosas pequeñas con gran amor». A través de esta simple pero poderosa declaración, Santa Teresa nos muestra que la humildad no requiere gestos grandiosos, sino una actitud constante de servicio y amor en lo cotidiano. La humildad se manifiesta en nuestra capacidad de servir sin buscar recompensa, de amar sin esperar reconocimiento, de vivir nuestra fe sin hacer alarde de ella. Es en los pequeños actos de amor y entrega donde se encuentra la verdadera grandeza ante Dios. El acto de humildad más importante que podemos realizar es el de la oración de arrepentimiento. Reconocer nuestras faltas, pedir perdón y volver a Dios con un corazón contrito es un acto profundo de humildad que abre la puerta a la gracia divina. Jesús, en el Evangelio de Lucas, nos enseña que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Este versículo nos recuerda que, cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él nos exalta y nos da su gracia. Al humillarnos, no estamos haciendo un acto de debilidad, sino de confianza plena en que es a través de nuestra pequeñez que Él puede obrar de manera grandiosa en nosotros. Pero, ¿cómo podemos practicar esta humildad en nuestra vida diaria? Un consejo práctico es comenzar con una oración de humildad cada día, como la que se encuentra en el Salmo 51:17. El sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Esta oración puede ser nuestra guía, recordándonos cada mañana que, antes de todo, debemos ofrecerle a Dios un corazón humilde, dispuesto a ser transformado por su gracia. También podemos aprender a vivir la humildad a través de nuestras relaciones con los demás. En lugar de buscar siempre el reconocimiento o la posición, podemos aprender a servir con amor y a ver a los demás como iguales ante los ojos de Dios. San Francisco de Asís, conocido por su amor a los pobres y su vida de pobreza radical, vivió esta enseñanza de humildad al ver a todos como hermanos y hermanas sin importar su estatus o condición. Su vida es un testimonio de cómo la humildad no es solo una actitud interna, sino una forma de vivir que se refleja en nuestras acciones hacia los demás. La humildad también nos permite aceptar nuestras limitaciones y debilidades, algo que a menudo nos cuesta. Vivir en un mundo que valora el éxito y la competencia nos lleva a pensar que debemos tener siempre todo bajo control. Sin embargo, al aceptar nuestras imperfecciones y fragilidad, nos abrimos a la misericordia de Dios que obra en nosotros precisamente a través de nuestras debilidades. Como dice San Pablo en 2 de Corintios 12:9, «Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos enseña que nuestras debilidades no son un obstáculo para la gracia de Dios, sino un medio a través del cual su poder se manifiesta. Te invito a reflexionar sobre cómo la humildad puede transformar tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar de lado tu orgullo y permitir que Dios obre en ti? ¿Puedes ver en tus limitaciones una oportunidad para experimentar más plenamente la gracia de Dios? La humildad no solo nos abre a la gracia divina, sino que también nos permite ser más compasivos y amorosos con los demás, viendo a cada persona como un hermano o hermana en Cristo. Cuando vivemos humildemente, nos acercamos más al corazón de Dios y es en ese espacio de humildad donde los milagros pueden ocurrir. El último principio que quiero compartir contigo en este viaje hacia los milagros es quizás el más profundo y fundamental.
La fe vivida a través de la acción. Muchas veces nos encontramos orando, pedimos a Dios por milagros, pero olvidamos que la fe no solo se trata de esperar una intervención divina desde fuera, sino de permitir que Dios actúe dentro de nosotros y a través de nosotros. Es un acto continuo de colaboración entre nuestra voluntad y la de Dios, un proceso donde cada paso de obediencia y amor se convierte en un instrumento a través del cual su poder puede obrar. Uno de los ejemplos más inspiradores de fe vivida en acción es la vida de San Benito de Nurcia, quien dedicó su vida a formar comunidades monásticas basadas en la oración, la meditación y el trabajo. San Benito entendió que la verdadera fe no solo se vive en la intimidad de la oración, sino que se expresa en las acciones cotidianas, en el trabajo, en el servicio, en la manera en que nos relacionamos con los demás. Su regla de San Benito, que sigue siendo un modelo de vida monástica hoy en día, no solo habla de la importancia de la oración, sino también de cómo vivir la fe en la vida diaria. En la acción, en el trabajo sencillo y cotidiano, San Benito veía la oportunidad de colaborar con Dios, transformando lo ordinario en extraordinario. Este principio es clave en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos esperar que Dios obre milagros en nosotros si no estamos dispuestos a ser instrumentos de esos milagros en el mundo? Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo la fe debe manifestarse en las obras. En Mateo 7, 16, 17, Él nos dice: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos». Esta cita nos recuerda que nuestra fe debe estar respaldada por las acciones que realizamos. La verdadera fe no es solo una creencia interna, sino una fuerza que nos impulsa a actuar en conformidad con la voluntad divina. La fe vivida en acción no solo se manifiesta en grandes gestos o acciones heroicas, sino en cada pequeño acto de amor y servicio. A veces, los milagros más grandes ocurren cuando menos lo esperamos, en los momentos más simples, en los gestos más pequeños de generosidad y compasión. Esto es lo que aprendemos de la vida de San Martín de Tours, quien, siendo un soldado romano, decidió renunciar a su carrera y dedicarse a servir a los pobres. Una de las historias más conocidas sobre él cuenta cómo, en una fría noche de invierno, vio a un hombre desnudo y hambriento en la calle. Martín, movido por la compasión, cortó su propio manto y se lo dio al hombre. Esa noche, Martín tuvo una visión de Cristo, quien le agradeció por haber vestido a su cuerpo. En ese simple gesto de dar lo que tenía, San Martín realizó un acto de fe que no solo transformó la vida de aquel hombre, sino que también dejó una huella profunda en su propio corazón. ¿Qué podemos aprender de estas historias de santos como San Benito y San Martín? La fe, mi vida, no tiene que ver con esperar grandes milagros, sino con ser conscientes de cómo cada acto de servicio y amor es, en sí mismo, un milagro. Cuando nos abrimos a servir a los demás, cuando nos comprometemos a vivir nuestra fe de manera activa, nos convertimos en canales de la gracia de Dios. Jesús no nos pide que realicemos gestos extraordinarios, sino que vivamos nuestra fe de manera sencilla pero profunda, en cada acción, en cada palabra. La oración es, por supuesto, fundamental para vivir nuestra fe. Sin embargo, la oración no debe ser un acto aislado, sino que debe ser acompañada por una vida activa de servicio. Como dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe es una fe que se vive, que se ve reflejada en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos a las necesidades del mundo. Si deseamos ver milagros en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a ser instrumentos de esos milagros. Nuestra fe no solo cambia nuestras vidas, sino que puede cambiar las vidas de aquellos que nos rodean. Un consejo práctico es hacer un examen diario de nuestras acciones. Al final de cada día, reflexiona sobre los pequeños gestos de amor y servicio que has realizado. ¿Has sido un instrumento de paz en las vidas de los demás? ¿Has ofrecido tu ayuda, aunque fuera en lo más sencillo?
Este examen de conciencia nos ayuda a darnos cuenta de cómo en lo cotidiano podemos ser canales de la gracia divina y cómo, al vivir nuestra fe de manera activa, estamos participando en los milagros que Dios quiere realizar en el mundo. Además, no debemos tener miedo de ser instrumentos de Dios, incluso cuando las circunstancias no son fáciles. A veces, el acto de fe que se requiere es el de confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La vida de Santa Teresa de Calcuta es un hermoso ejemplo de esto. Ella pasó décadas sirviendo a los más pobres de los pobres, sin ver grandes resultados inmediatos, pero confiando siempre en que cada acto de amor era una respuesta a la llamada divina. A través de su servicio, Santa Teresa vivió su fe en acción y, de manera silenciosa pero profunda, transformó el mundo a su alrededor. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes vivir tu fe a través de las acciones cotidianas. ¿Estás dispuesto a ver cada oportunidad como una forma de colaborar con Dios en la obra de transformación del mundo? ¿Cómo puedes hacer de tu vida un testimonio de fe vivida en acción? Los milagros no solo ocurren en momentos de crisis, sino en cada acto de bondad, en cada oración sincera, en cada gesto de amor. Cuando vivimos nuestra fe de manera activa, nos convertimos en instrumentos de los milagros que Dios quiere realizar a través de nosotros.